Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Janina Mazzoni y junto a Gisela Contino nos desempeñamos en el servicio de orientación al graduado y al docente que depende de la Secretaría de Extensión de Cultura y Bienestar Universitario. Desde el servicio realizamos actividades que se sostienen sobre dos pilares, que son la información y el asesoramiento del quehacer profesional, considerando los temas de interés de los graduados. En esta oportunidad, en el marco del Día de la Prevención del Cáncer de Mama, planificamos realizar una entrevista con la doctora en Psicología de la UBA, Silvina Duletsky, psicóloga especialista en cuidados paliativos, graduada en nuestra querida universidad. Silvina se desempeña como docente de posgrado en cuidados paliativos, es miembro de la Asociación de Medicina y Cuidados Paliativos y también miembro del equipo de cuidados paliativos del Hospital del Cruz. La propuesta y el título del encuentro nos orienta: Cuidados paliativos, reflexiones desde la psicología. Bueno, muchas gracias Silvina por aceptar la propuesta. Como Janina comentaba recién y recordándole a los graduados, siempre desde el servicio, planeamos estas actividades con el interés, ¿sí? Por distintas modalidades, ¿no? Poder acercar al graduado a las distintas áreas de inserción, ¿sí? Posibles, ¿no? Que siempre aparece la pregunta sobre la práctica, sobre los marcos teóricos y demás. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, y en esta oportunidad, porque seguro que te vamos a hacer alguna nueva propuesta, no empezaste y ya te estamos convocando nuevamente, ¿sí? Qué bueno. No, bueno, ojalá. Bueno, nos gustaría principalmente, y como herramienta para alguien que esté interesado en el área, digamos, cómo fue tu interés, dónde se desarrolló sobre esta área tan específica, ¿sí? Y si ese acercamiento lo hiciste en la carrera, si fue posterior a recibirte. Bien, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Como les comentaba en alguna oportunidad, siempre poder encontrarse a conversar es un motivo de celebración, así que gracias. Respecto de lo que me preguntabas, digo, y entendiendo que los cuidados paliativos de algún modo responden a una pregunta por qué es morir, cómo se da el proceso de la muerte, qué pasa con el equipo de salud acompañando esos procesos en los pacientes y en sus familias o en el contexto socioafectivo. Mi acercamiento a los cuidados paliativos tiene un poco la misma preocupación. Yo me acerco a los cuidados paliativos por una pregunta clínica en relación a la muerte, que no tenía que ver específicamente con el acompañamiento de pacientes que tuviesen alguna enfermedad amenazante para la vida, que en el transcurso de la enfermedad posiblemente falleciesen, sino que en realidad yo me acerco por una suerte de rodeo respecto de la pregunta por la muerte, que es la problemática del duelo. Yo empiezo durante mi residencia en psicología clínica, mi residencia básica en psicología clínica. Uno de mis temas de investigación clínica era el duelo. Estudiaba permanentemente la problemática estructural del duelo en relación a la muerte, y algunos escenarios particulares en relación al duelo, como podía ser el duelo de familiares de desaparecidos, duelo y melancolía. Siempre venía como rodeando la pregunta por la estructura clínica del duelo en relación a escenarios excepcionales, de alguna manera. En el transcurso de esa investigación en la residencia de psicología clínica, en la residencia básica, me encuentro con el escenario donde se formula también esta pregunta, que es el de los cuidados paliativos, y de la mano del duelo entro en los cuidados paliativos. Así que
sea, es muy interesante, o sea, es una parte de, digamos, sale desde la perspectiva de una investigación sobre la particularidad estructural del duelo, y ello se condujo a los cuidados paliativos. Y la Sí, de una problemática clínica en realidad, digo, me encuentro en la clínica con algunas preguntas que me conducen a una investigación y de ahí otro rodeo, ¿no? qué interesante pensando en cuando uno se gradúa, ¿no? Que habitualmente lo que uno escucha de los graduados es cuando algo no se puede responder desde lo teórico, ¿no? Esto no está en el manual, te dicen, no, esto no estaba en tal seminario, ¿no? Y haces un movimiento muy freudiano en ese punto, como a partir de lo que escuchás o lo que se presenta en la clínica, bueno, ahí hay una revisión teórica y te hace interrogante, y de ahí se revisan, bueno, las referencias teóricas que uno tenía. O sea, y después, digamos, ¿cómo te formaste? ¿Te continuaste formando en el área, o cómo se va recortando el área de cuidados paliativos? En ese momento que yo decía que estaba concluyendo, digo, durante toda la residencia básica, vengo investigando esta pregunta, digo, que me surge esto que vos describías recién, es un poco el movimiento que hemos atravesado todos los graduados recién salidos de la facultad, donde salimos llenos de teoría y un poco desprovistos de la perspectiva clínica, que esto inexorablemente tiene que ser así, la perspectiva clínica se construye a posteriori y el movimiento es ese. Por suerte salimos con mucha formación teórica para hacer buenas preguntas clínicas, y esa es la mejor orientación que podemos tener. En ese momento, concluyendo la residencia básica, un tiempo después me entero que se abre por primera vez en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una residencia postbásica interdisciplinaria en cuidados paliativos. Para algunas disciplinas, no para todas. Aclaro esto porque era interdisciplinaria y el requisito para poder acceder era tener la residencia concluida. Así que en ese contexto entro yo, la verdad es que no sabía muy bien de qué se trataba, yo venía como con una frase de Alush que me orientaba en la clínica, que decía, la clínica es el duelo. De ahí había saltado a la clínica es la muerte. Me parecía que había que rodear un poco la investigación por el núcleo de lo traumático, en mi caso más desde la perspectiva de la muerte que de la sexualidad. Y en ese momento decido rendir el examen de esta residencia postbásica sin saber demasiado de qué se trataba, y apruebo el examen y entro en la residencia postbásica, que tenía 2 sedes en ese momento, y sigue siendo así, en el Hospital Udaondo y en el Hospital Tornú. Yo hago mi residencia postbásica en el Hospital Udaondo en cuidados paliativos, que es una formación interdisciplinaria, digo, lo que tiene como de característica la formación en cuidados paliativos es que intenta conservar como la identidad profesional, la identidad disciplinaria, pero en un contexto de formación interdisciplinaria. La formación más dura en cuidados paliativos para mí fue en el contexto de una formación interdisciplinaria hospitalaria. En paralelo a eso, que es una residencia postbásica de 2 años, yo hice uno de los cursos de posgrado que hay en Argentina. Hay varios lugares de formación. Los 2 lugares más importantes son el Instituto Pallium y la Fundación FEMEVA.
Yo hice mi formación de posgrado en cuidados paliativos en el Instituto Pallium. Y después, bueno, seguí formándome en la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, como ámbitos un poco más informales de formación. Bueno, Y finalmente el doctorado. Claro, y finalmente el doctorado, exacto, y finalmente el doctorado que yo hice mi investigación en un tema asociado, por supuesto, al campo de los cuidados paliativos. ¿Nos podrías decir cómo lo recortaste el tema del doctorado? Y no sé ¿Qué si tema? el tema, o sea, específico. Yo trabajé sobre el sufrimiento existencial en la praxis clínica de los cuidados paliativos. Uno de los objetivos centrales de las intervenciones en cuidados paliativos es el alivio del sufrimiento innecesario. Los pacientes, morir duele, por definición, morir duele y duele mucho, con lo cual sabemos que hay como un margen del sufrimiento que es inevitable, pero también nos encontramos con una población de pacientes que tiene un sufrimiento altamente mortificante, lo digo a propósito de este modo, que es un sufrimiento innecesario y que muchas veces la intervención apunta a poder dar alivio a ese sufrimiento que es aliviable. En cuidados paliativos a ese sufrimiento se lo llama sufrimiento existencial, que es el sufrimiento propio de la conciencia de finitud de la existencia. Algo de lo que yo encontraba en mi práctica cotidiana en cuidados paliativos es que hacíamos intervenciones en relación al sufrimiento existencial, pero no contábamos con la definición. La investigación es un aporte de esa definición de sufrimiento existencial. Bueno, y lo vamos a contar con un libro, me imagino, posteriormente. Y bueno, estamos en eso. Bueno, y en relación ahora que de nuevo aparece justamente, ¿no? Cómo teorizaste, tenés tu doctorado nuevamente, ¿no? Desde el trabajo con los pacientes, ¿sí? Vuelve, digamos, el resultado final que tiene que ver con el doctorado. ¿Nos podés contar sobre el rol específico tuyo en el área? Por supuesto. Los equipos de intervención de salud yo lo decía hace un ratito, son equipos interdisciplinarios, con lo cual yo estoy todo el tiempo recortando la especificidad de mi intervención sobre una base de intervenciones interdisciplinarias. En cuidados paliativos, desde la definición misma de cuidados paliativos, la unidad de tratamiento es, y esto es novedoso también, es paciente más familia, con lo cual el psicólogo en cuidados paliativos está todo el tiempo trabajando con el paciente cuyo diagnóstico es el de una enfermedad potencialmente amenazante para la vida, pero también haciendo intervenciones familiares. Tanto de un lado como del otro, la intervención más específica del psicólogo es en el alivio de toda la sintomatología psicoanímica asociada a la situación de enfermedad grave avanzada. Nosotros entendemos que la enfermedad es una suerte de embate contra la integridad, la autodeterminación, con lo cual situaciones de tal cataclismo psíquico entendemos que son emergencias de desorganizaciones subjetivas importantes, con lo cual la intervención apunta justamente a armar, a reordenar la vida de un sujeto descalabrada por la enfermedad en la línea de un deseo posible. Con las familias es lo mismo. Nosotros tenemos pacientes que junto con la enfermedad orgánica presentan concomitantemente mucho sufrimiento psicoanímico, y la intervención del psicólogo es específica en ese campo, desde pensándolo ya desde
mi perspectiva teórica. Digo, yo tengo una formación fuertemente psicoanalítica, con lo cual mi marco teórico de referencia es el psicoanálisis. Yo digo, lo que planteo es que la ética de mis intervenciones es la ética propuesta por el psicoanálisis, con lo cual pensando en mi intervención específica, lo que yo plantearía es que la dirección de los tratamientos tiene que ver con una suerte de rectificación subjetiva del encuentro del hombre con el retorno de lo más real que puede haber, que es esta percepción certera de muerte, la reconstrucción de algún andamiaje fantasmático, de algún andamiaje de sentido que le permita a alguien que se sabe muriente tener alguna vida posible aún en esas circunstancias, y finalmente poder introducir algo del orden del deseo que comande una muerte en términos de una vida. Digo, eso es un poco dicho rapidito. Rápido y con una complejidad enorme. Quería hacerte una consulta sobre cómo son las derivaciones, si se deriva a partir del médico oncólogo tratante, cómo llegan al equipo de ustedes los pacientes, o son ellos que consumen, bueno, supongo que debe haber variables, pero ¿cómo es este trabajo interdisciplinario? Ya que el paciente oncológico, o no solo oncológico, sino aquellos que hoy, porque tomamos en las perspectivas del cáncer de mama, lo pensamos en relación al cáncer, pero los cuidados paliativos pueden estar en función de, bueno, la cercanía de la muerte de enfermedades que tengan ese fin. Por eso mi pregunta es cómo se piensa el trabajo interdisciplinario, cómo son las derivaciones, cómo llegan a ustedes y cómo se arma todo este andamiaje. Buenísima la pregunta, me lleva a años de historia. Es cierto, nosotros hemos tenido dentro de los cuidados paliativos toda una serie de evoluciones respecto de inclusive cómo pensamos los tiempos de intervención y las intervenciones. En los inicios los cuidados paliativos tenían una inclusión muy tardía y quedaban asociados los cuidados paliativos al momento de la terminalidad. Ahí sabemos que muchas veces, por más que tengamos sentido de la oportunidad de poder plantear una intervención, las intervenciones tardías siempre suelen tener como el color de una intervención en urgencia. En los últimos años nosotros empezamos a trabajar mucho más concatenadamente con los especialistas de las enfermedades de base, bueno, tomemos el caso de los oncólogos, para poder incluir al equipo de cuidados paliativos desde los primeros momentos de la enfermedad, con lo cual muchas veces trabajamos con los oncólogos desde el momento mismo del diagnóstico, llegando a la sentencia de incurabilidad hasta el momento por ahí de últimos días de vida. Nosotros tratamos de que esta inclusión sea temprana. Por supuesto hay momentos en donde hay más participación del médico tratante de la enfermedad de base que del equipo paliativo, sobre todo del área médica y de enfermería. Por ahí la intervención sí se sostiene del mismo modo a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad. Vos preguntabas si los pacientes llegan solos. Es raro que los pacientes lleguen solos. Eventualmente hay algún familiar que consulta de manera espontánea. Somos un equipo de salud muy resistido. Digo, hay quienes nos han llamado los médicos de la muerte, digo, justamente por esta idea de que los cuidados paliativos llegan cuando ya no hay nada más para hacer. Y en realidad los cuidados paliativos llegan cuando hay mucho para hacer,
en términos no de cantidad de días de vida, sino de la calidad de vida posible para alguien gravemente enfermo que tiene posibilidades de vivir el tiempo, independientemente del tiempo que sea. Entonces, muchas veces, diría en general, las derivaciones que tenemos son de los médicos tratantes de la enfermedad de base, nos llaman más temprano, y cada vez más podemos estar incluidos dentro de equipos más grandes. Digo, hay servicios de oncología que cuentan con profesionales con formación en cuidados paliativos. Yo trabajo, ustedes decían en la presentación, en un hospital de alta complejidad, en donde el equipo es joven, tenemos poquito tiempo de existencia, somos un equipo interconsultor, pero la realidad es que a medida que nos van conociendo y vamos dando a conocer la esencia de nuestra intervención, nos van llamando de los distintos equipos, de terapia intensiva, de cardiología, de hematología mucho, con derivaciones bien tempranas ahí. Porque como estamos en la facu, había un ruido de sopendo, compro, bueno, lo habíamos sacado. Y la inclusión de las familias, o sea, desde esta perspectiva, ¿cómo se da? ¿Una demanda espontánea? ¿Se las convoca? Sería como lo último que preguntarte. En realidad, cuando ingresamos al trabajo con un paciente, cualquiera de los profesionales del equipo de cuidados paliativos, en algún momento, seguramente más temprano que tarde, tienen alguna entrevista familiar para evaluar un poco cuál es el impacto de lo que están transitando en la familia. En Argentina, y yo creo que esto es un poco una realidad de toda Latinoamérica, gran parte de los cuidados de los pacientes, no solo en fin de vida, pero particularmente en fin de vida, sabemos que recaen en la familia, sobre todo por las características de los sistemas de salud, de las políticas de salud, digo, donde no está garantizado el cuidado por el sistema de salud de los pacientes en esta instancia de la vida. Por suerte en Argentina, hace poquitos meses, contamos con la Ley Nacional de Cuidados Paliativos que va a garantizar justicia en la accesibilidad a la asistencia y al cuidado, pero sabemos que mucha de la responsabilidad de un buen cuidado recae sobre las familias, y esto tiene consecuencias muchas veces gravísimas, sociales, anímicas, laborales, económicas, y también en términos de salud, con lo cual en algún momento, decía más bien temprano que tarde, se plantea una entrevista familiar, porque sabemos que en las familias va a haber algún cuidador principal sobre el que recaiga la responsabilidad del cuidado, y muchas veces de las decisiones. Nosotros estamos todo el tiempo trabajando con procesos de toma de decisiones vitales, trascendentales, que son difíciles de tomar. Entonces, si en el contexto de esa entrevista nosotros ubicamos alguna dificultad en términos de la acomodación del dolor de la familia a lo que están viviendo, que es una interferencia, vieron que hay como un parámetro de salud, nosotros lo tomamos, que alguien saludable, esto nos lo enseñaba Freud, es alguien que puede más o menos amar y trabajar, y cuando algo de esto no es posible, entendemos que hay un campo de intervención posible. Si nosotros en estas entrevistas evaluamos alguna dificultad en algún integrante de la familia en términos del amor y de la producción, en general se pide la intervención de psicólogo del equipo para con la familia. Una de las situaciones en las que intervenimos mucho
un concepto que anuda un poco todos los conceptos centrales en cuidados paliativos, es el de la comunicación, en términos de una comunicación eficaz y asertiva, dentro de lo que son las familias, pensando en los procesos de comunicación. Nosotros acompañamos procesos comunicacionales y procesos de cuidado, de cuidados afectivos. Uno de los síntomas que tienen mucha prevalencia pensando en la comunicación en las familias es lo que nosotros llamamos cerco de silencio, que son todas las estrategias familiares para que el paciente no tenga acceso a una información que le permita construir algún saber y alguna verdad respecto de lo que le está pasando. Una de las intervenciones que hacemos es intervenir con las familias para poder resolver algo de estos cercos de silencio, porque sabemos que tienen un costo afectivo alto. Bueno, ya sería como de más seguir preguntando, de más no, o sea, porque la verdad que son un montón de preguntas que no les surgen, y después, bueno, vamos a definir cómo podríamos continuar con el tema, sobre todo que nos dejás justo en la parte de una de las partes del rol, de la especificidad del rol, ¿no? Porque también, y esto en perspectiva para el graduado reciente, ¿no? Que también se puede en este área, que vos lo has transitado, una parte desde con la formación, ¿no? Y formando formadores, ¿no? Por un lado, lo asistencial y la prevención, ¿no? También desde nuestro rol en interdisciplina con otros profesionales de la salud, pero también remarcar esto, ¿no? Y haberte convocado, bueno, en el marco de la prevención, es un tema que tiene su complejidad, ¿no? Que a pesar de todos profesionales y demás, siempre, o sea, lo referido a la muerte, es un tema que cuesta como bordearlo, o sea, tenemos la explicación, entre comillas, de ello, pero la realidad es que uno con estas temáticas siente que tropieza con eso todo el tiempo, ¿no? Sí, con lo que no se puede terminar de decir o de explicar, o de, bueno, con algo sí, que no se puede terminar de decir, para no decir lo real, con algo que no se puede terminar de decir. Y pensaba, qué interesante, y me gustaría como leer como los trabajos respecto al duelo, cómo el duelo igual atraviesa, ¿no? El inicio de la vida y el final, ¿no? Porque me resulta como una perspectiva, pero no, que convoca a pensar un montón, y sobre todo para quienes, bueno, trabajamos con el marco teórico que es el psicoanálisis. Es que se trata de eso. Cada cosa que dicen me siguen invitando a hablar más. Ay, no. Pero, digo, me parece que, bueno, entiendo que hablar de la muerte y acompañar a alguien hasta el momento del fallecimiento y post-mortem también a su familia, entiendo que no es a priori agradable, no es amable. Entiendo que es raro verme a mí apasionada en algo tan poco amable, pero me parece que es como el lugar de la clínica en donde uno puede realmente renovar una apuesta ética. Digo, es en donde, por lo menos yo personalmente, he encontrado el lugar en donde puedo posicionarme éticamente en relación a lo que plantea el psicoanálisis. Nos encontramos con, digo, es el encuentro con la verdad de la estructura. Estamos muertos desde el vamos. La diferencia es que no lo sabíamos. Sí, sí, y tu pasión da cuenta de tu posición ética. O sea, y la reivindicación de nuestro rol, ¿no? Y lo que puede ofertar ahí un psicoanalista, ¿no? Con esa, me parece que es. Y también, como me interesa mucho la idea de los cuidados paliativos, no solo en relación cercano al momento de la muerte, sino este pensar el cuidado paliativo acompañando todo el desarrollo de la enfermedad, que a veces es
mucho más fuerte que el momento de la muerte, ¿no? Porque el momento de la muerte, bueno, uno dice, bueno, se acabó de sufrir, se terminó esto, digo, a nivel familiar y a nivel singular del sujeto que está pasando por eso. O sea, me parece súper interesante que lo adelanten, que lo piensen como acompañando desde un primer momento, porque como vos decís, en esos momentos donde uno sabe que puede morir, que lo que tiene es algo que va, avanza hacia la vez, que es irreversible, acompañar y poder hacer esa vida más vivible, me parece, sin tanto sufrimiento, me parece que esa es una apuesta en el psicoanálisis y me parece que es impresionante que sea desde los cuidados paliativos. Y tan inversa, no es por armar discusiones, ¿no? Pero habitualmente lo que sucede frente a determinadas enfermedades es que rápidamente se da un tiempo de vida, ¿no? Y como entonces, es 3 meses, 6 meses, bueno. Y que solo una cosita en esto de lo que están diciendo, claro, porque solo una cosita, nosotros no acompañamos la muerte, nosotros acompañamos el rodeo que implica la vida hasta que sucede la muerte. Claro, por eso. Es una posición, y que también, y que no, digamos, que es la posición, como vos tanto marcás, del psicoanálisis. O sea, porque no es un paciente distinto. O sea, todo el tiempo uno se encuentra acompañando desde esa posición. Eso hacemos. Hacemos eso todo el tiempo. Por eso me parece muy interesante esta perspectiva. La verdad, desde mí te agradezco mucho, mucho. Sí, que nos hayas desde el servicio, desde lo personal, como profesionales, y acercarnos justamente a esta área con esta temática, con esta especificidad, tan velozmente como te hicimos la propuesta, y después, bueno, te vamos a convocar prontamente para conversar también con otros graduados. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Bueno, Gracias. Bueno,